Hola persona que estás en el otro extremo de estas plataformas, yo te doy la bienvenida a tu canal de Iglesia Cristiana Compañerismo Nueva Vida, donde Cristo va a hablar a tu vida. Te traigo una predicación hoy. Gracias a las plataformas, gracias al internet, podemos tener también en cualquier momento a nuestros predicadores, ¿verdad? Tenemos hoy al pastor líder nacional, ¿verdad?, de toda la República, el pastor José Luis Gagiola, en donde él nos va a hablar de finanzas. Si tú tienes problemas de finanzas, esta predicación es clave para tu vida. Es importante que abras tu corazón, es importante que tú puedas entender cómo es que Dios quiere bendecirte. Muchas veces nuestro pasado, nuestras cosas, el pecado es lo que ha trastornado y ha acabado con nuestras finanzas, pero el Señor tiene misericordia. Abre tu corazón, escucha esta predicación, Dios hablará a tu vida. Interrumpido pues la predicación o trae perturbación, así que yo las animo abrir el corazón. Lo tengo que decir, a lo mejor no va a querer que diga mi pastor, pero aquí en México no tenemos otro más arriba ya, o sea, humanamente hablando. El de arriba es el de arriba, es Dios. Pero nos ha puesto uno a nosotros que ya es el más arriba de nosotros aquí. Ya no hay otro más arriba aquí en México. Así que nos va a predicar nuestro líder, nuestro pastor. Así que él sabe lo que necesitamos. Él ya sabe lo que necesitamos y él nos va a traer palabras de Dios con el único propósito para bendecir a las iglesias de Hermosillo, para bendecirnos a nosotros, porque quiere que tengamos un tremendo destino y que de aquí, de esta iglesia despegue. Así que vamos a abrir el corazón, vamos a recibir a nuestro hermano José Luis Gagiola, nuestro líder, y un aplauso de afecto. Aleluya. Gloria a Dios, gracias por ese recibimiento. Estaba pensando cómo la Biblia dice que somos la familia de la fe. Somos una familia, somos hijos de Dios. Todos fuimos llamados hijos de Dios al salvarnos, al entregarle la vida a Cristo. Entonces ahora somos una familia. No sé si eso sea una buena noticia para usted, pero somos una familia. A lo mejor para algunos no es una buena noticia eso, pero vale más que lo sea, porque mire, toda la eternidad juntos. Vale más arreglar las cosas ahorita, amarnos, porque va a ser toda la eternidad. ¿Se puede imaginar el milenio? 1000 años juntos. Pues así va a ser. Así que vamos a amarnos. Y yo doy gracias a Dios por tener esta familia en Hermosillo y en tantos lugares, tantos lugares. Me siento contento de tener tantos hermanos, hermanas en Cristo, y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, y que Dios nos ayude a seguirnos encontrando con el paso del tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que nos vayamos al cielo, que nos vayamos con Cristo Jesús, pero que nos sigamos encontrando. Bueno, tengo una preocupación siempre por la economía de los cristianos. Entonces, en todos los avivamientos siempre traigo un sermón de finanzas. ¿Cuántos quieren aprender algo más de economía? Vamos a hablar de el mejor economista de todos los tiempos. No le estoy hablando de Bill Gates, le estoy hablando de Dios, el creador del universo. Vamos a hablar de el cerebro más grande. Él tiene ideas financieras, las dejó en su palabra, y eso está sacando de la pobreza a muchos mexicanos y de muchas partes del mundo. Así es que mi compromiso es predicarles siempre por lo menos un sermón de finanzas cada vez que yo esté predicando un avivamiento, porque una de las cosas que más vamos a necesitar toda la vida es dinero. Entonces tenemos que aprender. ¿Qué le parece? Vamos a ir a uno de los textos más famosos
Malaquías capítulo 3, que nos habla exclusivamente de economía. El sermón de esta noche se llama el método financiero del Creador. Estoy dando el título rápidamente con este propósito. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra método de la siguiente manera: modo de decir o hacer con orden, modo de obrar o proceder, un método. Todos los economistas del mundo, los maestros de economía, los doctores en economía, tienen sus propios métodos en el manejo de las finanzas y en el enseñar sus propios métodos. Seguramente cada uno de ustedes ha aprendido algunas cosas al paso de los años. Cada economista tiene su modo o método de producir y de dirigir finanzas. He tenido la oportunidad de leer una gran cantidad de libros de economía, de economistas. Recientemente leí un libro de dos grandes economistas, Robert Kiyosaki y el expresidente Donald Trump. Ellos dos escribieron un libro de economía muy interesante. Cada uno de ellos definitivamente tiene sus propias maneras de pensar en cuanto a la economía y han desarrollado sus propios métodos. Algunos sinónimos de la palabra método son técnica, regla, costumbre, maña, hábito, práctica, manera, forma, modo o estilo. En este sermón esta noche no quiero hablar de los métodos de los economistas de este mundo, pero vamos a hablar de los métodos de Dios. ¿Cómo funciona la economía de Dios? ¿Cómo funciona la economía de los hijos de Dios, de la obra de Dios, del pueblo de Dios? Es interesante eso. Y Malaquías contiene precisamente un método divino, creado no por un pastor, no por una gran religión, sino dictado por el cerebro de cerebros, el Dios Todopoderoso. Vamos a ir a Malaquías capítulo 3, vamos a hablar del método financiero del Creador, versículos del 8 al 12. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El método financiero del Creador. Vamos a hablar en primer lugar esta noche. Nuestro texto contiene el método financiero de nuestro Creador. Hay cristianos que al paso de los años, óigame bien, no al paso de los meses, al paso de los años todavía sufren cuando el pastor o el predicador va a hablar de dinero. ¿Por qué? Porque no han entendido de qué se trata. No les ha caído el 20. Y es por eso que sufren. Y más cuando se trata que el predicador dice: abran sus Biblias en Malaquías capítulo 3. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Y los que no entienden esto, que lo que está ahí no es un enemigo. Lo que está ahí es un método financiero perfecto, dictado por el economista perfecto, por el único economista que se la sabe de todas, que no tiene porcentaje de falla.
Lo que encontramos en este texto es un método, pero un método divino. Este texto habla exclusivamente de finanzas y Dios está explicando cómo funciona de tal manera que ni un hijo de Dios salga perdiendo. Qué tremendo es cuando los cristianos entienden que con Dios nunca van a salir perdiendo. Hay gente allá afuera que dice que les quitan el dinero, los engañan y hablan un montón de tonterías. ¿Por qué? Porque no conocen. Porque simplemente ni siquiera conocen la Biblia, no conocen el cristianismo, no saben nada de teología, no están escuchando sermones, estudios, no están estudiando sus Biblias, solamente repiten como pericos lo que otros dicen, lo que oyeron de otros, pero son unos verdaderos ignorantes. Con el perdón de alguien que me esté viendo esta noche y que tenga ese problema, pero son unos verdaderos ignorantes como lo éramos todos nosotros. No sabíamos nada de teología. Algunos de ustedes se creía teólogo nomás porque decía, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? Y algunos se atrevían a decir, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayude, por favor. Mire, he leído a grandes intelectuales de diferentes épocas y todo va muy bien de estos intelectuales. Cuando de pronto quieren hablar de la Biblia, yo, no te metas ahí, no te metas, la vas a regar. Y empiezo a leer y sí, unas regazonzotas tremendas. Y estoy hablando de intelectuales de diferentes épocas, pero no conocen la Biblia, no conocen nada de teología. No hay nada más maravilloso que conocer la palabra de Dios. Y una de las cosas que podemos descubrir en este texto maravilloso es que Dios está enseñando su método financiero, para que el más pobre que se vaya salvando empiece a cambiar también su economía. No nada más su matrimonio, no nada más ser libre de vicios, de otras cosas malas. Pero Dios sabía que el ser humano necesitaba dinero desde que nace hasta que se va a la eternidad. Y Él nos dejó un método bien glorioso, bien efectivo, para que el más pobre de nosotros empiece a edificar una economía abundante. Yo he estado orando por mi país los últimos tiempos. El Espíritu Santo ha estado poniendo en mi corazón por una economía sólida y creciente, que ya nada tumbe la economía de México hasta que nos vayamos al cielo. Amén. He estado orando mucho todos los días por una economía sólida y creciente. Y yo creo que cada hijo de Dios puede empezar a tener ese tipo de economía, una economía sólida pero creciente, que nunca pare de crecer hasta que se vaya al cielo. Bueno, para que eso suceda, tenemos que aprender de Dios. Tenemos que poner atención a lo que el mejor economista está enseñando, nuestro Dios. Hay personas allá afuera que preguntan, ¿cómo le hacen las iglesias para subsistir? Hay personas que inclusive piensan que los cristianos son unos ignorantes que les quitan el dinero, que abusan de ellos. Y tienen ideas vagas e irreales precisamente porque no conocen la Biblia, no conocen la palabra de Dios. Imagínense, la iglesia cristiana ha estado viva por casi 2000 años y hoy está más poderosa que nunca en toda la tierra. No podrán pensar los pecadores que hay algo grande en todo esto. Me gustaría decirles que los gobiernos del mundo nos están financiando y nos han financiado siempre. Pero debo confesarles que para bajarle un 5 al gobierno para favor de la iglesia, no estoy amargado, no estoy amargado, pero
Pero para bajarles algo al gobierno a favor de la iglesia cristiana, hemos tenido que parir cuates en ocasiones. Traigo de moda ese dicho. No podemos esperar eso. Pero hay un método que nos enseña Dios en su palabra. Dios en este texto nos da una explicación clara, precisa, contundente de cómo funciona la economía en las iglesias. Este es el método financiero de Dios, nuestro creador. Lo voy a dividir en 3 partes. Primera parte: cada cristiano debe diezmar de todo lo que recibe. Fíjese bien, es lo que dice nuestro texto en el versículo 10: traed todos los diezmos al alfolí, a la iglesia. Diezmo es el 10%, 10% de todo lo que usted gana, recibe, etcétera, es para la obra de Dios en este mundo. El pastor Octaviano usaba una ilustración del apóstol Pablo de la ley de la siembra y la cosecha. Es muy interesante esto, porque los agricultores, ellos siembran y hacen unas inversiones gigantes dependiendo las hectáreas que ellos van a sembrar, pero ellos no están seguros de que van a cosechar. Ellos toman un tremendo riesgo. Es una inversión donde toman ellos un tremendo riesgo, y se ha escuchado de grandes daños por las heladas, por tanta lluvia, por diferentes climas que han arruinado cosechas, gigantes cosechas. Hay un gran riesgo. Entonces, en el mundo cristiano hay algo que Dios le llama fe. Confiar. Dios dice: vas a dar el diezmo de todo. Y hazlo. Entonces, cuando usted agarra un sobre y pone el 10% de todo lo que gana, usted, como el agricultor, usted ya perdió ese dinero. Usted ya lo dio, usted ya lo sembró. Pero lo está haciendo por fe, porque la Biblia dice, porque Dios dictó que ese es su método. Así va a funcionar las cosas. Ahora eres mi hijo, dice el Señor. De aquí en adelante, ahora tú vas a diezmar de todo lo que ganes. Así funciona. Y en el método de Dios, como un buen agricultor, da usted el 10% y usted ya está perdiendo. Literalmente usted ya no tiene ese dinero. Usted ya lo dio, ya lo perdió. Más adelante le voy a demostrar que con Dios no hay ni un porcentaje de riesgo. Los agricultores sí se tienen que arriesgar. Los hijos de Dios, cuando diezman, van a descubrir que no hay riesgo. Hay una seguridad. No hay nadie más que le pueda dar esa seguridad. No hay seguro en este mundo que le pueda dar esa seguridad. No hay empresa, no hay gobierno como Dios le puede dar esa seguridad. Así es que usted está diezmando y usted está perdiendo el 10% ya. Así se mueve la economía de Dios. Así es el método financiero del Creador. Todo cristiano debe diezmar de todo lo que recibe. Número 2, en el método de Dios, es que cada cristiano debe ofrendar para las diferentes necesidades de la obra de Dios. No nada más dar su diezmo, pero Dios dice: vas a tener que dar algo más que el diezmo. Vamos a regresar a nuestro texto, versículos 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Fíjese bien que no habla solamente de diezmos, habla también de ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado vuestros diezmos y ofrendas. Un error que cometen algunos cristianos es que solamente diezman y no van más allá, y creen que están haciendo lo correcto. Y no, Dios dice: me estás robando en las ofrendas todavía.
Estás dando diezmos, sí, pero no estás siendo generoso con las necesidades de mi obra en la tierra. Ofrendas. Mire, a lo largo de toda la Biblia, Dios nos habla de ofrendas para las diferentes necesidades de su obra en la tierra. La Biblia tiene 1189 capítulos. Y en el capítulo 4 ya nos empieza a hablar de las ofrendas de Abel y la ofrenda de Caín. Y desde el capítulo 4 de Génesis hasta todo el Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo Testamento nos habla de muchas ofrendas que suplían ciertas necesidades de la obra de Dios. Un ejemplo fue cuando Dios le ordenó a Moisés que levantara una ofrenda para hacer el tabernáculo de reunión. Las promesas que nosotros levantamos no son otra cosa más que ofrendas específicas para necesidades específicas. Le llamamos promesa porque hacemos un compromiso, porque prometemos, pero no son otra cosa más que ofrendas, más allá de los diezmos. Y aquí está Dios, óigame bien. Dios mismo hablándole al pastor Moisés en Éxodo 25 versículos 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Fíjese bien, para mí, dice el Señor. No es que se le iban a mandar, le iban a tirar al aire como bolo y la iba a agarrar un ángel y se le iba a llevar al cielo. No, tiene que ver con las necesidades de la obra de Dios en este mundo. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Muchos siglos después, el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios 8:20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Y las ofrendas que van más allá de los diezmos siempre han sido una clave para que las iglesias adelanten el reino de Dios en este mundo, para que haya una obra de Dios en la tierra. Pónganse a pensar en el día del rapto. Toda la iglesia cristiana va a desaparecer. Eso va a ser impactante. Nada más con que no esté la iglesia por no sé cuántos meses, un año, yo no sé cuánto va a tardar para que se salven nuevas personas en la gran tribulación, porque sí se va a salvar mucha gente, pero va a tener que morir por la causa de Cristo. Eso es otro sermón. Pero imagínense que de pronto la iglesia ya no va a estar. Ninguna iglesia evangélica va a estar en un instante. Vamos a irnos con Cristo Jesús. Entonces, mientras estamos aquí, hay una orden de parte de Dios para todas las iglesias evangélicas, y eso es que estemos evangelizando a la humanidad. Que las iglesias estén abiertas como una esperanza para el perdido. Que las iglesias estén abiertas para que los perdidos estén conectándose con Dios, como usted y yo un día nos conectamos con el Señor. Y para que eso suceda se necesita dinero, se necesita mucho dinero, más allá de los diezmos. Las ofrendas o promesas siempre han sido una gran ayuda para que la obra de Dios nunca se detenga. Dice el versículo 10, para que haya alimento en mi casa, dice el Señor. Para eso son los diezmos, para eso son las ofrendas, las promesas, para que haya alimento en mi casa. ¿Qué significa eso? Que mi obra nunca se detenga. Qué maravilloso es decir que la iglesia de Nogales se abrió en 1974 y no nada más no se ha cerrado, pero se mantiene evangelizando la ciudad y llevando el evangelio a la nación, a las naciones. Lo mismo con esta iglesia. Hemos vivido 1000 batallas, pero no se ha cerrado. Está viva y con la esperanza de lograr lo que nunca hemos logrado. Todo esto tiene que ver con finanzas, con economía. De eso se trata el método financiero de Dios. Oh, hermano, el problema es que hasta aquí
usted todavía como un buen agricultor está perdiendo. Porque usted lo mete en el sobre, sus diezmos, sus promesas, y ya se fue. Ese dinero usted ya no puede contar con ello. Usted simplemente lo está haciendo por fe, porque lo dice la palabra de Dios, porque usted cree en Dios, cree en las leyes y enseñanzas de Dios. Y usted sabe que es lo que Dios estableció. Es el método creado por el mejor economista de todos los tiempos, nuestro Dios. Hay personas que tratan de tonto al cristiano porque según ellos les están quitando el dinero, aunque a ellos, óigame bien, aunque a ellos se les está quitando el vendedor de drogas, pero están calladitos, no dicen nada. A ellos se los está quitando el dueño de la cantina, pero ellos están calladitos. A ellos se los está quitando el dueño del expendio de cerveza, el dueño de las cigarreras y ahora los casinos. Y todas estas cosas les están desgraciando la vida. Pero ellos están calladitos. Que no lo traiga usted a la iglesia porque usted es un tonto. ¿Quién es el tonto? Vamos a dejarlos que sigan creyendo que somos nosotros los tontos. Pero creo que el tonto es otro. ¿Está conmigo? Están como aquellos 4 amigos que iban en el avión y se cayó el avión en la selva y entre los 4 a uno lo trataban de tonto. Y ya que están ahí, pues necesitamos comer, ¿qué vamos a hacer? Y los 3 se hicieron a un ladito, pues ¿por qué no mandamos al tonto a que vaya a traer comida en la selva, no? Imagínense. Y sí, mandaron al tonto a traer comida. Y allá va el tonto a traer comida y cuando de pronto lo ven que viene corriendo y gritando, abran la puerta, y viene un león detrás de él, imagínense. Así es que abre la puerta a los 3 vivos y el tonto llega, se agacha, el león brinca adentro y les dice, váyanlo pelando, ahorita les traigo otro. Hay personas allá afuera que creen que los tontos somos nosotros, pero ellos tienen que estar pelando a los leones. Amén. Drogas, todo tipo de vicios y cuánta cosa que los está destruyendo la vida. Y el mejor economista del mundo dice, así funciona esto. Vas a traer todos tus diezmos, vas a traer ofrendas. Tengo el honor de pastorear gente en Nogales, una gran cantidad de gente, profesionistas, abogados, ingenieros, médicos, licenciados en diferentes materias, maestros, empresarios. Y algo que me asombra es que no son nada de tontos. Son personas muy intelectuales, muy inteligentes, muy educadas. Y algo tremendo, la mayoría de ellos son de los más generosos que tenemos en la iglesia, de los más fieles con sus diezmos. ¿Tontos? No, simplemente son hijos de Dios, han conocido quién es su Dios, confían en su Dios, creen en la palabra de Dios. Y esto me lleva a la tercera parte del método. Es la más emocionante, porque es la parte de la cosecha. La tercera parte es esta. Dios se compromete a darnos una economía milagrosa. Milagrosa. Nadie puede ofrecer milagros más que Dios. Puede haber economistas muy inteligentes. Ellos pueden dar consejos muy certeros, muy efectivos, que yo personalmente puedo decirles, he aprendido mucho de ellos. Pero ninguno de ellos puede hacer milagros. Pero este economista, nuestro Dios, Él hace maravillas. Y Él se compromete. Si tú diezmas, si tú ofrendas, tú vas a estar bendecido como nunca te imaginas. Va a haber milagros financieros y materiales sobre tu vida el resto de tus días. Mire lo que dice el Señor aquí, comprometiéndose Dios en el versículo 10
Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, el mejor economista. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No hasta que abunde. Usó la palabra sobreabunde. Si abundar ya es mucho. Pero dice, voy a bendecir sus vidas hasta que sobreabunden. Este es el método de Dios. Este es el método financiero del Creador. Yo les hablaba anoche del pastor Gilberto Jiménez, que estaba dando testimonio mientras recogía la ofrenda el domingo en la noche. Llegué a Nogales con chanclas, chore y una camiseta y fue todo. Así me echaron de Estados Unidos. Pero hoy tiene una casa propia, tiene auto, tiene esposa, tiene un hijo precioso, un ministerio, dones, capacidades, un gran predicador, amén, un buen pastor y pronto un misionero en Argentina. Hermano, ¿por qué todo esto? Porque simplemente creyó al método de Dios y empezó a vivirlo con fidelidad. Y el Dios del cielo no sabe fallar, no puede fallar, no falla. Él se compromete. Esto es una gran realidad. Y si alguno de ustedes tiene duda, Dios en su gracia todavía dice, pruébame. ¿Qué nos debería de dar vergüenza? Al menos a mí. A mí me daría vergüenza probar al Señor. Pero si a usted no le da vergüenza, pues pruébelo. Si usted es un sinvergüenza, pues pruébelo. Este texto, hay cristianos que le han tenido miedo, pavor a este texto, así como yo a las inyecciones. ¿Por qué le han tenido miedo? Porque no lo han entendido, no lo han creído. En este texto Dios promete una economía abundante, sobreabundante. Mire, hay otros textos en la Biblia que respaldan maravillosamente esta promesa. En Proverbios 3, versículos 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y aquí está la promesa: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ponga atención en la palabra abundancia y en la palabra rebosarán. Este texto está hablando también de una economía abundante. Nos vamos hasta 2 de Corintios 9 y el apóstol Pablo confirma esta promesa. En el versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde, otra vez la palabra abundancia, abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Lo que está diciendo Pablo, para aquellos que son generosos para la obra de Dios, Dios se va a involucrar tanto en la economía de ellos, que van a tener no nada más una economía donde van a vivir muy bendecidos, pero van a hacer muchas buenas obras. Qué maravilloso es, hermano, cuando tenemos una economía donde estamos disfrutando tantas bendiciones, pero al mismo tiempo siempre estamos haciendo algo por los demás. Tener una economía donde siempre estamos haciendo algo por la obra de Dios, por los necesitados, por quien sea, siempre estamos haciendo algo por los demás. El apóstol Pablo reafirma esto en 1 de Timoteo 6, versículo 17. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Y aquí va la promesa, que nos da todas las cosas en abundancia. Otra vez usando la palabra abundancia en el tema financiero, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Estamos hablando de una economía abundante. Es Dios el que puede hacer eso. Es Dios. No son casualidades lo que ha estado pasando con muchos cristianos en México y en todas las partes del mundo. El cristiano que abraza la palabra de Dios, la cree, la vive, la practica, el que abraza el método financiero del Creador, va a empezar a vivir lo que Dios promete. Mire,
El versículo 11 me llama la atención cuando dice estas palabras: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Él es el único que puede proteger nuestra economía. He diezmado por más de 40 años, he dado ofrendas, promesas por más de 40 años, y he visto al Dios de Malaquías no nada más prosperar mi economía maravillosamente, pero también cuidar. En los últimos 40 años la economía de México ha estado en todo tipo de situaciones críticas, inseguras, como la mayoría del mundo. Pero yo he visto, no nada más en mi propia vida, pero en la vida de tantos cristianos, que ha habido una protección divina, que Dios los ha bendecido, los ha prosperado, y Dios protege del devorador. Este mundo está lleno de devoradores financieros, desde huracanes, tsunamis, terremotos, secuestradores, etcétera. Hay tanto devorador que destruye las economías de las familias, pero dice el Señor: mira, si tú diezmas fielmente, si tú eres generoso con las necesidades de mi obra en la tierra, yo te voy a cuidar del devorador. No hay economista que le ofrezca esto. Por mejor, por bueno que sea, por más bueno que sea el economista, no puede hablar de milagros. La economía de este mundo sigue fallando. Las crisis siguen. Cuando no es una crisis, es otra. Pone a temblar las diferentes monedas del mundo. También nuestra nación, la moneda de México se pone a temblar cuando pasa algo. Lo último, aquel barco que se estancó ahí, se atravesó en el canal de Suez, y ya con eso puso a temblar a las economías del mundo. Pues ¿qué tienen estas economías, Dios mío? Tan débiles. Por eso estoy orando por la economía de México, por una economía sólida y creciente, pero sobre todo que eso pase con la iglesia, con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios. Pero está en nuestras manos que seamos nosotros fieles a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, generosos, y Él va a cuidar nuestras economías. No hay nadie que pueda cuidar nuestras economías como nuestro Dios. Y dice el versículo 12: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuánta gente quiere irse a los Estados Unidos? Porque la base y el crecimiento y el desarrollo de esa nación fue en las leyes cristianas. Una iglesia, una nación que ha diezmado, que ha sido generosa con el mundo entero. Amén. Le voy a decir una cosa: México ha tenido una muy mala fama, pero nuestro compañerismo, estamos en más de 130 naciones. Y la primer potencia de nuestro compañerismo es Estados Unidos. La segunda es las Filipinas. La tercera es México. En más de 130 naciones. Usted no tiene una idea de cristianos de tantas naciones que anhelan lo que Dios está haciendo con el compañerismo mexicano. Seréis tierra deseable. Ha habido una economía maravillosa en la iglesia de México. Amén. Que Dios está bendiciendo cada día más y más nuestro ministerio, nuestro compañerismo y nuestra nación, mis hermanos. ¿Cómo sucede eso? Porque cada día hay más mexicanos que están tomando en serio Malaquías. A cada día hay más mexicanos que están abrazando el método de Dios, el creador, el método financiero del economista más poderoso, más fiel, y ese es nuestro Dios, y está funcionando porque la Biblia siempre ha funcionado. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Si Dios ha hablado a tu vida, solamente es cuestión ahora de arrepentirnos. Recibe a Cristo en tu corazón y rompe con esas maldiciones primeramente, rompe con ese pecado y empezará a fluir la bendición. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, yo te invito a que cierres tus ojos
inclines tu rostro por un momento y repitas conmigo: Señor Jesús, vengo delante de ti pidiéndote perdón. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te pido, Señor, que me perdones por haber ofendido al cielo y a ti, Señor. Yo te abro mi corazón, te pido que entres en él. Sé que moriste en la cruz por mí y por mis pecados, pero hoy me arrepiento. Sé que has resucitado al tercer día y quiero que seas hoy tú mi Dios, Señor. Hoy te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú abriste tu corazón, estoy seguro que Dios entró en tu corazón y Él romperá con todas esas maldiciones. Lo más importante, iglesia, es cuando uno empieza a invertir en las cosas de Dios. Yo te invito a que des tus donativos, a que des tus ofrendas, tus diezmos. En la parte de abajo aparece el número de tarjeta, ¿verdad? Donde tú puedes ser liberal y Dios va a multiplicar. Experimenta con Él todas esas cosas que Dios tiene para nosotros. Él nos salvó en la cruz y nos salvó para hacer cosas grandes y poderosas. Y una de ellas son las finanzas. Yo te invito a que sigas viendo más producción de este canal y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.